hoy es un día extraordinario. ¿Por qué? Porque es el día que ha hecho el Señor, en el cual nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Amén. Así que agradecemos a Dios por la oportunidad que nuevamente nos brinda por su gracia. Dios ha sido extraordinariamente bueno. ¿Sabía usted que Dios no está obligado en que nosotros amanezcamos? Pero Dios por su gracia hoy una vez más muestra su amor para con nosotros. Amén. Y estamos contentos en medio de esta situación que se pueda estar atravesando. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y ese es el que nos sostiene. Y cuando Dios está en nosotros, entonces sí podemos decir. Cuando el apóstol Pablo escribió esto en la carta a los Filipenses, este hombre estaba confinado, estaba atravesando por realmente unas limitaciones extremas. Pero en medio de todo esto, él decía que él sabía contentarse cual fuera la circunstancia. Y luego de todos estos acontecimientos, porque pronunciar el verso todo lo puedo en Cristo que me fortalece, suele sonar bonito. Pero anterior a todo esto, este hombre está atravesando por un periodo de tiempo realmente complicado, y en medio de todo esto, entonces dice, pero todo lo puedo en Cristo. Porque en Cristo todo lo podemos. O sea que todo, a fin de cuentas, pues de alguna forma nos ayuda para bien, cuando lo miramos con el lente de Dios. Hoy estamos contentos porque nos trajeron un regalo. Estaba por aquí compartiendo con nosotros nuestra hermana Rosa. Rosa es la, aunque usted no lo crea, es la abuela de las niñas, de mi hermana Sonia y mi hermana Tamara. Amén. Ella está por acá compartiendo con nosotros. De un aplauso al Señor porque Dios se dio su alma, su anhelo de querer congregarse, porque prácticamente en el 90-95% de las congregaciones nos están dando servicios. Yo lo que observo detrás de todo esto es cómo es que Dios es tan maravilloso. Todo depende del cristal con el cual usted mire, observe las cosas. En muchas ocasiones la gente no tiene la capacidad de poder valorizar las cosas pequeñas, porque tiene en perspectiva, en ocasiones está su gran valor. Y cuando las miramos con objetividad y con optimismo, nos damos de cuenta que las cosas pequeñas son tan extraordinarias porque caben donde las grandes no pueden entrar. Una. Y en muchas ocasiones nosotros, pues de alguna forma, pues sí tenemos un grupo obviamente de más de 10, porque en muchas ocasiones nos congregamos 30, 40, 45, todo depende de cómo esté el ambiente de la gente y el deseo del pueblo. Pero siempre nos congregamos, pero en medio de todo esto, pues siempre por la gracia del Señor hemos tenido la oportunidad de poder hacer el ejercicio que está a nuestro alcance, con el objetivo de, sobre todas las cosas, honrar a Dios y no de desobedecer las autoridades que tenemos por delante. Pero hemos visto en bien querer compartir esta palabra y querer compartir este espacio de tiempo para nosotros en este tiempo, ya que prácticamente lo estamos haciendo los domingos hasta que Dios tome el control de todas estas cosas que están sucediendo. Pero poder acercarnos a la casa del Señor no con una mente pesimista, sino ver qué podemos encontrar detrás de todo esto, qué Dios nos quiere enseñar detrás de todo esto. Y basado en esta realidad, hay una palabra ya estacionada en nuestro corazón que la queremos compartir con la iglesia. Por eso es que le queremos invitar a que usted, si le alcanza la fuerza, se coloque sobre sus pies y observe este día como si fuera el último de los días. Yo estoy viviendo los días como si fuera el último de mis días. Gloria a Dios. Parece que no todo el mundo me quiere acompañar. Tenemos un asunto serio con no estar aquí. Estamos tan aferrados a esta tierra que no queremos irnos de ella. Pero yo estoy viviendo, yo estoy esperando la venida de mi Señor. Estoy esperando la venida de mi Señor. Amén. Todos estos hombres que escribieron miles de años atrás, ellos hablaban como si la venida del Señor fuera en el momento donde ellos estaban militando. Entonces, de igual manera, nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor, porque escrito está, y ya hemos aprendido con todos estos acontecimientos que están surgiendo, que nos dan una evidencia contundente de que el cielo, la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. La palabra del Señor tiene su cumplimiento, pero tiene su cumplimiento en el tiempo del Señor. Amén. Así que en esta ocasión queremos compartir una palabra que usted posiblemente haya escuchado este verso, y lo queremos compartir conforme a la alianza que el Espíritu Santo coloque en nuestra vida con el fin de poder ser edificado. Esto se encuentra en el libro del profeta Jeremías, el que Jehová exalta, significa su nombre. Jeremías capítulo número 6, verso número 16 y verso número 17. Entre tanto usted lo busca, yo considero que sí usted lo puede adorar.
Adorar al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Estaremos orando por nuestra hermana Ibelis. Ibelis tuvo que quedar Ibelis, ella ya lo sabe. Está atendiendo a la niña, oremos para que la restauración de la salud completamente de la niña pues pueda estar bien, para que ella pueda también compartir con nosotros. Aquí también tenemos algunos hermanos que están quebrantados de salud. Y oramos por nuestra hermana Evelyn. Evelyn también está quebrantadita de salud, nuestro hermano Braulio. Y hay algunos hermanos que debido a la condición en la cual ellos se encuentran, donde sus defensas pues obviamente están delicadas, tenemos que proteger a estos muchachos, estos muchachos, tenemos que protegerlos para que la gracia y el favor de Dios los cubra. Amén, gloria a Jesús. Jeremías capítulo número 6, verso número 16 al verso número 17. ¿Lo tiene, amado? Amén. Parece que solamente lo tiene José, todavía oigo páginas por ahí. No, capítulo número 6, verso número 16. Amén. Y adoramos, Señor, te bendecimos porque tú eres bueno. Jeremías capítulo número 6, verso número 16, leemos a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. A la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Están escuchando un poco mejor. Así ha dicho Jehová: paraos en los caminos, y ese es el tema, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esta gente era unos bandidos también. Mas dijeron: no andaremos. Esta gente también. Se parecen a los de este tiempo. Puso también sobre vosotros atalayas, los mensajeros, que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no vamos a escuchar nada. No escucharemos. Ayúdenme a orar, por favor. Vive Jesús, aleluya. Padre, gracias te damos por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Tu palabra es extraordinaria, tu palabra es exquisita. La misma nos brinda la oportunidad de poder reflexionar en que tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra es luz, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Es tu palabra, Señor, la que te suplico en el nombre de Jesús de Nazaret. Que una vez más las coloques en mis labios con libertad y de nuevo, de tal manera que cada uno de los que hoy nos encontramos en tu casa de oración, Señor, podamos ser edificados. De igual manera, aquellos que puedan ser alcanzados por los medios que tú nos has provisto, puedan ser tocados por el poder de tu palabra. Tu palabra es espíritu y tu espíritu produce vida. Por tal razón te suplico, Dios mío, que tú te manifiestes de tal manera que el que le escuche estando enfermo sea sano. El que está atravesando por algún momento de cautividad o algún periodo de aflicción sea libre de tal azote. Te pedimos, Dios mío, que entre tanto tu palabra es anunciada, en los labios de tu pueblo haya un espíritu de alabanza y de adoración. De tal manera que la manifestación de tu Espíritu Santo continúe realizando milagros extraordinarios y creativos para el beneficio de aquellos que a ti te invocan. Ahora, Dios mío, junto con mis hermanos, utilizo la autoridad de tu palabra para llevar cautivo todo pensamiento contrario a la obediencia a Cristo. Te pedimos, Dios mío, que te manifiestes con poder y gloria. Que tu palabra sea, Señor, colocada con libertad, pero con unción. Esa unción que pudre el yugo. De tal forma, Señor, que una vez más podamos ser bendecidos, porque tú estás en medio nuestro. Ahora me resta decirte que hables nuevamente a tu pueblo, porque anhelamos fervientemente escuchar tu voz. En el nombre del Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Puedes tomar asiento. Santo eres mi rey, aleluya. Paraos en los caminos. He estado observando con el pasar del tiempo y ante la realidad que nos corresponde vivir, y este es el tiempo que nos tocó vivir, el tiempo que ya Dios tenía diseñado para que esta generación pudiera ser alcanzada por el poder del amor extraordinario de Dios en nuestras vidas. El mundo en ocasiones ha vivido por tanto tiempo en un desenfreno donde no ha habido una manera ni ha habido una forma de cómo este mundo que se ha acoplado a este sistema se detenga. Y aunque Dios ha dado constantemente consejos a aquellos que hemos tenido
la sabia decisión, y deberíamos de subrayar esto, sabia decisión, de seguir a Cristo. Y el consejo de Dios para nosotros, los que le servimos al Señor, es que nos dice Dios siempre, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por el poder, amén, de su Espíritu, y que de alguna manera nos detengamos en momentos y que no nos dejemos mover con las corrientes que mueven este tiempo, corrientes que están, amén, vestidas de vanidad, amén, tratando de lograr alcanzar, llenar ese vacío que existe dentro del corazón del ser humano, mas sin embargo no han podido hacerlo y están de una manera tan desenfrenada tratando de encontrar lo que ellos clasifican o identifican como la paz o la felicidad. De todas maneras, nosotros que hemos profesado delante de Dios y de los hombres que Jesucristo es el Señor, Dios también ha tratado con nuestras vidas, y para nosotros en este tiempo no debería de ser asombro todos estos acontecimientos que están surgiendo. Y deberíamos de subrayar esto porque a veces no me alarmo, sino que ni me sorprendo, sino que no puedo encontrar unas respuestas logísticas, sino de que en ocasiones se vive dentro de un contexto de un sistema religioso que está bien lejos de hacer lo que es la voluntad del Señor, porque cuando nosotros nos aferramos a lo que escrito está y entendemos que el cielo, la tierra han de pasar, pero que la palabra del Señor, la cual es verdad y no es mentira, amén, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ya nos había dejado establecido unas realidades que nosotros deberíamos de tener esta información, amén, como una bandera anclada en nuestro corazón, dándonos a conocer de que el tiempo del Señor se podía presentar en cualquier instante con todos estos acontecimientos que ya habían sido anunciados. Para muchos está siendo de sorpresa, pero para aquellos que están al tanto de las noticias que están actualizadas, hablando de lo que enseña la Biblia, pues nos damos a entender que Dios tenía un tiempo separado para todo lo que está aconteciendo. O sea, quiero decir, y deberíamos de subrayar esta realidad, que todo lo que está sucediendo para Dios no es sorpresa. Para Dios no es sorpresa de todo lo que está aconteciendo. Ni tampoco debería de ser sorpresa para aquellos que callan el Espíritu de Jehová en ellos. Porque el Espíritu de Jehová, amén, hablando del Espíritu Santo en la vida del ser humano, de igual manera prepara a aquellos que los ha escogido y los ha llamado para poderse enfrentar al desafío que tienen por delante. Yo no tengo ningún tipo de duda de que antes de que todos estos incidentes estuvieran aconteciendo y que están surgiendo, porque ya Dios tenía una fecha diseñada, preparada para esto, también Dios de alguna manera ha preparado el espíritu de la iglesia para que se pueda enfrentar a los desafíos que tenemos por delante. Yo no sé si usted ha sentido con el pasar del camino que alguien le ha tocado, que alguien le ha visitado, que alguien le ha inquietado, que alguien le ha hablado oído, que alguien también se ha levantado con una palabra para decirte: despierta, levántate, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Alguien tiene que entender de lo que estoy tratando de hablar. Antes de que todos los incidentes o acontecimientos que ya están escritos en la palabra surjan, Dios también alerta a su pueblo. Pero su pueblo en ocasiones no puede percibir la voz de Dios porque está dormido. A veces el pueblo no puede entender ni capturar el tiempo de Dios porque está, amén, corriendo con las corrientes que mueven este mundo. Y Dios tiene de alguna manera, amén, que hacer o realizar algo que ya está establecido para que el pueblo se detenga. Por ende, aquí observamos como el escritor, Dios toma a Jeremías para hablarle al pueblo. Y la situación no estaba muy lejos de lo que está pasando en este tiempo. Había un desenfreno total. Dicho sea de paso, si usted escucha por los lugares en ocasiones diciendo a alguien, amén, palabras como que todo está bien, amén, tenga mucho cuidado porque los tiempos se pondrán de mal en peor, porque son los tiempos que han sido anunciados, que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. O sea, todo esto va de mal en peor para aquellos que no tienen al Señor, pero para los que tienen a Dios, la Biblia me enseña que no hay justo desamparado, que no hay descendencia, esto es para los que creen. Para los que creen y están haciendo dentro del orden establecido por Dios lo que le concierne, o sea, en obediencia. O sea, que todo de alguna manera ha sido diseñado por Dios y preparando, y Dios ha estado siempre preparando a su gente y preparando a aquellos que están, amén, que no han perdido la sensibilidad espiritual.
por tanto entretenimiento, aún dentro de nuestros medios que se practica la fe, habiendo tanto entretenimiento, hemos perdido la sensibilidad espiritual de oír la voz de Dios. Aleluya. Entonces Dios tiene que nuevamente permitir que acontecimientos vengan sobre nuestra vida para hacer una demostración del interés que Dios tiene con nosotros. El mundo necesita, amén, detenerse en el camino y comenzar a mirar a los montes, de dónde proviene nuestro socorro. Y es de Jehová, amén, quien hizo los cielos y la tierra. Entonces aquí ahora observamos que Dios toma a Jeremías en un momento donde se está levantando juicio, amén, contra Jerusalén y contra Judá. La situación estaba crítica, bastante crítica. Pero en medio de todo esto, Dios levanta un profeta con una palabra que estaba, amén, en contra, o sea, no estaba de acuerdo a lo que la gente quería escuchar. La gente quería escuchar que todo estaba bien, más sin embargo, el mensaje de Jeremías a través de Dios, a través de los labios de Jeremías, era detenerse en ese lugar estratégico, amén, y capturar la atención de un pueblo y decirle, así ha dicho Jehová el Señor. Y hay muchos que para este tiempo tenemos que tener cuidado, porque estamos viviendo el tiempo donde la apostasía se está moviendo con gran fluidez. Aleluya. Eso así. Y hay muchos diciendo, así ha dicho Jehová, y Dios no ha dicho nada. Eso es. Hay muchos diciéndole a la gente, amén, todo te va a ir bien, sin conocer el estatus, el background de la persona, la vida espiritual que esa persona tiene delante del Señor. Y le están diciendo, todo está bien. Ustedes están endulzándole el oído a la gente. Y nosotros, el llamado de la iglesia no es endulzarle el oído a la gente, es decir la verdad, pero con sensibilidad. Porque hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros. Y de la manera en que nos gusta que nos traten, deberíamos de tratar a la gente. Amén. No dejar de decir la verdad, pero ser sensibles. Amén. Porque en muchas ocasiones la gente han perdido de perspectiva y necesitamos que llegar a ellos con una palabra que los haga reflexionar, pero con amor, con comprensión. No aplaudiendo el pecado, pero sí corrigiéndolo con compasión. Entonces, ahora observamos al profeta Jeremías enfrentándose a esta realidad, en donde Dios lo utiliza y dice, así ha dicho Jehová. Y el llamado de Dios a este tiempo de la iglesia, cuando usted escuche decir, así ha dicho Jehová, es tomar esa palabra y probarla antes de consumirla. Y a su nombre, gloria. Tenemos que aprender a ser coperos espirituales. ¿Sabes que el copero era el que probaba la comida antes que la comida llegara a la boca del rey? Espiritualmente hablando, nosotros tenemos que aprender a ser coperos. O sea, toda la palabra que yo escuche, yo no me la puedo llevar al corazón. Yo tengo que llevarla a la escritura, a la Biblia. Y la Biblia a mí me enseña, capítulo número 4, verso número 1, primera carta del apóstol Juan, dice que tenemos la responsabilidad de probarlo todo. Probar todo espíritu. La palabra es espíritu. O sea, no todo lo que yo escuche lo voy a aceptar ni lo voy a afirmar con un amén, hasta que no tenga convicción de que eso que se habla es verdad. Entonces vivíamos en un tiempo de tanta apostasía que ya había de igual manera también había sido anunciada. Y esto es una de las señales del último tiempo. Los medios de comunicación se están utilizando más que para edificar a la gente, para engañar a la gente. Y tenemos que tener mucho cuidado, no todos, pero tenemos que ser bien sensibles a la voz del Espíritu. Entonces Dios le habla al profeta Jeremías, este se levanta a su vez para dar el mensaje. Paraos en los caminos. Dice, paraos, detente en los caminos. Santo, aleluya. Hay mucho afán, demasiado de afán. Aleluya. Hay mucha ansiedad. Hay muchas cosas tomándonos el tiempo. Y necesitamos detenernos, amén, y reflexionar. Y colocar en el orden que se deberían de ocupar, o sea, de colocar las prioridades que tenemos en la vida como seres humanos. Vive Jesús. Colocarlas en el orden que le corresponde cada prioridad. Y entre esta está la salvación, de la cual no podemos jugar. Aleluya. Porque la salvación, si nos ponemos a jugar con el pecado, el hombre que la ha alcanzado también la puede perder. Señor. Porque hay un sistema también por ahí diciendo que la salvación no se pierde. Si usted se pone a jugar con el pecado, si nos ponemos a jugar con el pecado, la salvación la perdemos. Me parece que esta palabra no le escuchó a nadie, como que no oí. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Pero la salvación se pierde. Amén. Señor, aleluya. David dijo en una canción, capítulo 1, 51, el salmista hablando,
no quites de mí tu Santo Espíritu. Y no solamente dijo Dios, devuélveme el gozo. O sea, el pecado que había cometido lo había dejado del gozo de la salvación, que era su fuerza. O sea, que la salvación tenemos que cuidarla con temor y temblor. O sea, que si alguien le ha dicho que usted no puede perder la salvación, tenga cuidado, salga corriendo de ahí. Porque la salvación se puede perder si usted juega con el pecado, amén, y incurre en cumplir, en hacerlo. Pero continuamos hablando aquí. Dice, paraos en los caminos y preguntad. Y a veces Dios permite, no las provoca, permite que circunstancias lleguen a nuestra vida para que nos detengamos en el camino. Entonces, cuando nos detenemos en el camino, yo me he percatado que el ser humano, la manera más eficaz, eficiente y rápida en conciencia, que lo hace reflexionar son los momentos críticos. Aleluya. El confinado cuando está preso se acuerda del cumpleaños del nene y se acuerda del cumpleaños de su viejita. Mientras está en la calle haciendo bandidaje, no se acuerdan de nadie. Están presos, se acuerdan hasta del cumpleaños del perro que compraron y ya está muerto. O sea, los momentos difíciles a veces te detienen y te hacen reflexionar. O sea que vamos a mirar de todas estas circunstancias qué bueno yo puedo ver de todo esto. Bueno, hay gente que en el tiempo aquel, que no están muy lejos de este, estaban tan afanados que no tenían tiempo para orar. Pero ahora usted tiene tiempo para orar. O sea, que ahora si no ora es porque no le da la gana. ¡Santo! Es que estoy muy ocupado, no tengo tiempo para ayunar. ¿Verdad? Tú puedes ayunar. Vive Jesús. Y le conviene para que no se coma la compra muy rápido. Eso se detiene. O sea, miremos siempre, porque creo que el creyente no niega la realidad, pero busca qué tú me vas a enseñar detrás de todo esto. ¿Qué yo voy a aprender? En vez de estar preguntando por qué, ¿para qué? Debería de ser la pregunta. ¿Para qué, Señor? Y hay momentos donde Dios está procurando, y dicho sea de paso, Dios no necesita hacer diferentes tipos de circunstancias para capturar tu atención. Hay una demostración de amor a través de todo esto. Y es que el ser humano reflexiona entre los tiempos que vivimos. Porque Dios no tiene su promesa como tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Capítulo número 3, segunda carta del apóstol Pedro. Sino que es paciente para con nosotros, para que procedamos, reconozcamos, reflexionemos en el camino, nos detengamos en el camino y nos demos de cuenta que el mundo va rumbo a un abismo. Entonces Dios levanta al profeta con un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, un mensaje de dice, paraos en los caminos y pregunta. Pero o sea, el que pregunta, aquí hay algo que me captura mucho la atención, porque el que tiene la capacidad de preguntar, hay una demostración de humildad, de nobleza, porque reconoce que no tiene la respuesta ante el desafío o ante el interrogante que tiene por delante. Y por tal causa pregunta. El orgulloso no pregunta, se apoya en su propia soberbia, en su propio criterio y va camino sin desenfreno a un barranco. Pero el humilde, cuando reconoce que tiene unas limitaciones, se detiene en el camino y pregunta. ¡Aleluya! Pregunta. Característica de una persona en capacidad de humildad. Pregunta. Parado en los caminos y preguntar por la senda antigua. Y esta generación y este tiempo necesita sentarse a la falda de aquellos que en muchas ocasiones cargan amén su cabello blanco para aprender a recibir el consejo que se tiene que recibir. Amén. ¿Cómo era que nuestra gente, cómo era que toda esta gente en sus momentos más críticos podían salir airosos de los mismos? ¿Cómo era que en el tiempo de la historia, cuando se levantaba un faraón en contra de un pueblo, Dios le daba la victoria? ¿Cómo era que esta gente podía en medio de la escasez del desierto poder alcanzar que Dios se moviera a misericordia y le proveyera los suministros necesarios para sostenerse en medio del desierto? ¿Qué esta gente hacía? Te pregunta. ¡Aleluya! Usted va a encontrar respuesta. Sí, Señor. La respuesta de Dios siempre está. Parados en los caminos y pregunta. Entonces, cuando los pueblos que atraviesan por diferentes tipos de circunstancias necesitan un guión, necesitan un ejemplo,
necesitan una figura que de alguna manera golpee su fe y a la vez traiga esperanza en medio de su crisis. Entonces, cuando miramos y observamos todos estos acontecimientos, dicho sea de paso, el domingo pasado estuvimos hablando de esta realidad, porque cuando hay episodios similares a los que vivimos, parecidos a los de Nínive, ¿se acuerda de Nínive, la ciudad que había fallado delante de Dios y tal maldad había llegado a su presencia que Dios había determinado destruirla? No obstante a todo esto, había una oportunidad si este pueblo se detenía en el camino, reconocía su condición y se humillaba. Entonces, cuando analizamos toda esta realidad que estamos viviendo, vemos que Dios le está dando de buena manera la oportunidad a un pueblo. Dios no puede negar lo que ya está escrito, porque tiene que tener su cumplimiento. Pero en medio de todo esto hay un amor de Dios mostrado aquí, diciéndole al mundo: detente, que como pude tener misericordia de Nínive, puedo tener misericordia de ti. Pero lo interesante aquí era que dentro de este pasaje bíblico, el mensaje de esperanza se presentaba. Mas sin embargo el pueblo decía: no andaremos, no vamos a caminar por el camino que me están indicando. Seguiremos obstinados por el camino que nosotros hemos decidido caminar. Entonces, cuando el ser humano, amén, en su terquedad, continúa haciendo lo indebido delante de los ojos de aquel que está observando todas las cosas, pues Dios, amén, tiene que el hombre tomar, amén, a cuenta los resultados de sus malas decisiones, de haber utilizado de una manera mal su libre albedrío. Dios permite circunstancias en el camino para que te detengas y reflexiones. O sea, a veces observamos las enfermedades, las circunstancias en el camino como una crisis, pero en ocasiones son las que nos permiten detenernos en el camino. Y yo estoy convencido que detrás de todo este mover que está sucediendo, hay muchos ojos de muchas personas que se están abriendo. Hay muchas personas que han estado escuchando por tanto tiempo el mensaje de Dios, y Dios puede operar un milagro para este tiempo. Dije, Dios puede operar un milagro para este tiempo. Los grandes, oiga esto, los grandes avivamientos donde la gente ha venido a buscar a Dios han llegado en los momentos de mayores crisis. Se presenta una crisis, el hombre se reflexiona y se acerca a Dios. Luego se aparta de Dios. Lo hacen así, pero siempre se queda un remanente detenido buscando a Dios. O sea, y no desearíamos que todo esto acontezca, que esto sea la razón, porque Dios llama por amor, mostrando una vez más su misericordia. Pero si te tiene que llamar a través del quebranto, lo va a hacer. Cuando Dios tiene un plan diseñado con tu vida, con la vida de aquellos que tenemos en las rodillas, Dios va a utilizar lo que tenga que utilizar con el objetivo de que las personas se detengan en el camino y reflexionen. Cuando el hombre no se detiene en el camino sabiendo que va para un barranco, en muchas ocasiones Dios permite circunstancias en el camino para que esto se detenga. Paraos en los caminos y preguntar. Entonces tenemos que volver a aquel momento. Hay un llamado de Dios para todo este globo terráqueo, para todo este mundo. Y es pararnos en el camino y volver al altar. Es volver a acercarnos a la presencia del Señor. Es volver a derramar, amén, nuestra alma, nuestro ser, amén, en el altar de Dios. Volver a llenar los altares de lágrimas, pero de lágrimas genuinas. No lágrimas de cocodrilos, lágrimas genuinas. Que nazcan de un corazón arrepentido, que muevan el trono de Dios. Amén, que cuando Dios vea a su pueblo en ese comportamiento, en esa actitud de humillación, la mano de Dios en favor venga sobre aquellos que se han humillado. Yo creo y sigo convencido que la humillación y la oración, amén, determinada delante de la presencia de Dios puede hacer grandes cosas. Dios puede hacer algo extraordinario. Estamos esperando detrás de todo este mover que está, que sobre todas las cosas, a pesar de que nuestra humanidad se preocupa, porque es esta la que carga esto, Dios tiene un plan ya diseñado, porque a Dios nada de esto le ha tomado por sorpresa. Y que la mano de Dios se ha de manifestar. Ahora observamos aquí que como en el tiempo aquel Dios levantaba atalayas que siempre han estado anunciando lo que ha de venir. Una atalaya que en muchas ocasiones pudiéramos identificar como un profeta, alguien que da el anuncio del porvenir,
No con el objetivo de castigar, sino con el objetivo de que las personas reflexionen cuando escuchen el mensaje. Aleluya. Pero como este pueblo hay muchos que están diciendo, no oiremos. Santo, aleluya. No oiremos. Gloria a Dios. Y estoy ministrando de esta manera, no solamente porque ustedes han escuchado el mensaje del Evangelio, así yo considero y así lo creo. Pero también estamos utilizando, amén, los medios de comunicación que Dios tiene a nuestro alcance, porque hay gente que están escuchando porque no son sordos, pero no están atendiendo. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar, prestar atención a lo que Dios quiere hablar. Estamos viviendo unos tiempos críticos, tiempos donde Dios de alguna manera está utilizando diferentes tipos de recursos y medios, no para que el hombre o los que hablan sean aplaudidos, sino para que sea engrandecido el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que constantemente se esté ministrando un mensaje de esperanza y de aliento en medio del caos. ¿Por cuánto tiempo no estuvo predicando Noé? Santo, aleluya. El atalaya de aquel tiempo, que la tierra iba a ser destruida. ¿Por cuánto tiempo ha estado ministrando la iglesia? De que nuestro Señor, nuestro amado, viene por nosotros. Amén. Mi amado viene por la novia. Yo estoy esperando a mi amado, viene por la novia. Estamos esperando, no. Sí, estoy esperando a mi amado. Santo de Dios, aleluya. Poderoso. Se supone que ya el traje usted lo haya sacado de Londres ya. Santo. No. Cuidado que no le pase como a las vírgenes aquellas. Aleluya. Señor, dame un brequecito para echar el aceite. Santo, vive. Dios está dando la oportunidad de que ese aceite ya esté en la vasija. Dios está dando el tiempo. Dios está... Hermano, yo no sé cómo puedo transmitir esto, pero detrás de todo esto que yo sé que lastima, que toma nuestras emociones, y esto nos llena de ansiedad, hermano, porque toda esta situación nosotros no podemos desprendernos de una humanidad, de esta humanidad que se revela contra Dios. Pero con esta humanidad también hay un Espíritu Santo que me dice, estás quieto y confía que yo soy Jehová. Déjame estos asuntos a mí, porque tú con esto tú nada puedes hacer. Lo único que tú puedes hacer es buscar mi rostro, humillarte delante de mí. Entre tanto, yo hago lo que me toca hacer. Entre tanto, la iglesia hace lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Orar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pararme en la brecha por aquellos que no están detenidos en la brecha. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Clamar por aquellos que no están clamando. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como iglesia? Mostrar misericordia con aquellos que Dios tiene misericordia. Porque no es elección nuestra, no es decisión nuestra a quién Dios va a salvar y a quién no. Señor, sálvate a aquel. Aquel no me lo salve porque aquel me dio chichacón los otros días. Gloria a Dios. Sí, porque nosotros como que clasificamos. Señor, sálvate a este. Aquel no me lo salve. No, aquel no me lo salve. Porque es que todavía me debe. Si te lo lleva, no me paga. Vive Dios, aleluya. Eso es un asunto de Dios. Dios una vez le dijo a Moisés, tendré yo misericordia de quien yo quiera tener misericordia. O sea, yo voy a salvar a quien a mí me dé la gana. Y nosotros de la manera en que hemos sido perdonados tenemos que aprender a perdonar a otros. De la manera que hemos sido restaurados tenemos que aprender a restaurar a otros. Amén. Entonces Dios toma al profeta y el profeta como atalaya anuncia el peligro. Y esto es interesante porque Dios también para la iglesia le hace un llamado a atalaya. Capítulo número 3, libro de Ezequiel, está el llamado de la atalaya. En el capítulo número 33, libro del mismo nombre, Ezequiel, está la responsabilidad de la atalaya y la demanda si éste no cumple con sus obligaciones. El atalaya está llamado a anunciar el peligro, a sonar el sofá, la trompeta, de la manera en que Dios se lo indique conforme a los tiempos que estamos viviendo. O sea, estamos viviendo unos tiempos críticos donde el llamado de Dios es urgente a que el pueblo se acerque a Dios en humillación. No para decirle al pueblo lo lindo que le quedó el peinado, lo lindo que se le ve el traje, lo lindo que se... No, el llamado es a la humillación. El llamado es a reflexionar en el camino y reconocer que los tiempos que vivimos son tiempos, amén, que anuncian principios de dolores. Porque la que está escrito usted no lo puede cambiar, ni yo tampoco. Santo, aleluya. Lo único que usted puede hacer es arrancar las páginas, pero la verdad se va a mantener palpitante. Y la verdad ya está escrita. Y vivimos los tiempos que fueron anunciados, donde se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo, donde se levantarán peste, pestilencia,
donde todo lo que estamos viviendo, amén, nos da un real anticipo de lo que enseña la Biblia, principio de dolores. Vive Jesús. Pero detrás de toda esta realidad, la Biblia dice que aún no es el fin. Santo, aleluya. Y si no es el fin, todavía usted tiene que, amén, detenerse en el camino y comenzar a asumir lo que nos corresponde. Y aquí está el llamado de la atalaya. Dios va a demandar la sangre de mucha gente de las manos de la iglesia. Aleluya. Santo, ahí. Hay iglesias que se han quedado en el confort, en la comodidad. Y esto es un peligro, hermano, porque cuando nos quedamos en la comodidad, Dios nos va a demandar a nosotros algo. Porque hay talentos que le han sido otorgados a la iglesia para que estos los pongan en acción. Santo Jesús. Aquí de esto nadie se salva. Aquí todos tenemos una función para hacer. Gloria a Dios. Ahora mismo, con todos estos desafíos que tenemos por delante, que no podemos pasar por alto la realidad, el desafío en todas las facetas de lo que la iglesia representa, porque todavía continuamos con nuestras mismas responsabilidades en todo lo concerniente, no solamente en la vida espiritual, sino en el carácter físico que tenemos como iglesia ante una comunidad. Y no podemos pasar por alto las responsabilidades que nosotros también tenemos como iglesia. Porque la gente se encierra también en sus hogares a causa de las circunstancias, pero se olvidan de la figura de la iglesia. La iglesia todavía está en pie. Y que de alguna manera tenemos que mantenerla, amén, vigente, dándole a conocer a un mundo que todavía, amén, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo está fundada sobre la roca de Cristo. Y a su nombre. Den un aplauso a su rey. Paraos en los caminos y preguntar. Mira, hay gente que si no se quieren parar y Dios tiene un plan, porque Dios le ha hecho una promesa a una anciana, a unos padres, a alguien. Si a esta gente no se quieren parar, Dios los mete Dios permite que caigan hasta presos. Y estando en la prisión comienzan a reflexionar. Y dicho sea de paso, nosotros estamos clamando mucho. Ahorita me alegré por el traer la memoria a los confinados. Nosotros no podemos olvidarnos de los presos. Acordados los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos. Nunca podemos nosotros como iglesia olvidarnos de los confinados. Porque nosotros tenemos nuestra lucha, pero ellos están llenos de ansiedad, de temores, de preocupaciones, limitados a una libertad. Vive Cristo. Encerrados allí. Lo que hayan pasado, su castigo y sus consecuencias tienen que enfrentarla. Entendemos esa realidad. Pero Dios tiene un favor sobre ellos. Y tenemos que acordarnos de ellos. Porque también son almas de salvación. También tenemos que cuidar, amén, y mantenernos en oración. Todas aquellas personas que por causa de las limitaciones que tienen en su cuerpo no pueden acercarse a un templo. Tenemos que mantenernos en la brecha clamando por cada uno de estos. La iglesia no puede olvidarse de esta realidad. De aquellos que viven marginados en lugares, amén, donde en muchas ocasiones las facilidades que usted y yo tenemos y disfrutamos de las mismas y a veces no valorizamos, ellos no las tienen. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que orar para que en medio de todo esto el favor de Dios los alcance. De algo yo estoy convencido y estoy culminando. La iglesia está a punto de ser levantada. El día ni la hora nadie lo sabe. Eso está en el Señor. Nadie, y tenga cuidado que hay mucha gente levantándose por ahí. Hay gente por ahí diciéndote lo que tiene la Gloria a Dios, aleluya. Es increíble. Vive Cristo, aleluya. Cómo se levantan tantos sistemas con el objetivo de sacar ventaja del dolor ajeno. Esto es increíble. Los tiempos que vivimos. Tiempos complicados, pero en medio de todos estos tiempos Dios tiene una iglesia. Una iglesia que la detiene y le dice, paraos en los caminos. Me alegra poder compartir con esta iglesia y con este grupo de hombres y mujeres, porque no son como esta gente. Esta gente le dijeron, no oiremos. Y cuando el profeta hablaba, dijeron, no atenderemos. Santo, aleluya. Entonces, aquí hay un llamado de Dios a la misión, porque usted y yo somos los que transformamos y cambiamos a la gente. Amén. Dios le dijo al profeta Jeremías, predica, oigan o dejen de escuchar. Amén. Tu misión es anunciar. Mi misión como iglesia es anunciar la venida de Cristo. Amén. Y les voy a dar una alerta. En los tiempos que vivimos, si no se habla de la venida de Cristo en el lugar donde usted vaya,
Tenga cuidado, levántese y camine. Santo Jesús. El tiempo de la venida de Cristo está a la puerta. Señor. Ya, Señor. está la cuenta con Dios, ya esto está. Aleluya. No estamos viviendo los tiempos delicados. Gloria a Dios. No estamos viviendo los tiempos para estar, amén, buscando entretenernos dentro de la congregación. Señor. Estamos en los tiempos de arreglar las cuentas con Dios. Tener mi maleta bien preparada y mi traje bien planchadito. Santo Porque Jesús. ya mismo viene el novio. Aleluya. Ya mismo viene el novio. Ya mismo viene el novio. Estamos esperando el novio. Así que damos gloria y alabanza al Señor. Hay una presencia exquisita de Dios en este lugar. Hay una presencia exquisita de Dios en este lugar. Estamos esperando al novio. Por eso no hacemos lo que hacemos porque somos religiosos. Hacemos lo que hacemos porque queremos estar con el novio. Queremos decirle al novio de una manera, amén, literal, de manera corporal. Te amamos y esperamos por ti. Te anhelamos. Amén. Pero entre tanto, tenemos que tener compasión. ¿Por qué? Porque todavía hay un trabajo que hacer. Tenemos que continuar predicando el Evangelio. Amén. Y siempre que tengamos, después de todos estos episodios, el tiempo de acercarnos a la casa del Señor, valoricémoslo. Esforcémonos para acercarnos a la casa del Señor. Si hubiera alguna condición que se le impide, lo entendemos. Pero si no hubieran condiciones que se le impiden, recuerde que esta que carga con usted, que duerme con usted, no se gobierna. Señor. Esta carne no se gobierna. Gloria a Dios. Esta carne a veces la tenemos que traer. Usted no se gobierna, usted se va para la iglesia. Me duele el pelo a mí, I don't care. Usted se va para la iglesia. ¿Eh? Vive Jesús. Sí, porque a veces hay cosas que no podemos manejarlas porque se nos escapan de las manos. Pero hay cosas que son condiciones psicomáticas que están en la mente y se transfieren al cuerpo. Señor. Entonces tenemos que entender todas estas realidades y decir, Dios, tú tienes todo el control de todo esto. Así que oremos a Dios, le invito a que le dé un aplauso al Señor y le invito a que se coloque sobre